saludar a ingeniera Dora Ordóñez, subsecretaria Anticorrupción de la Presidencia de la República. Ingeniero Ordóñez, ante todo, constatemos la señal con usted desde la capital de la República. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por la entrevista. Un abrazo fuerte a la distancia para usted. Bien, está usted cumpliendo nuevas funciones en lo que fue el cuerpo edilicio del cual usted fue parte. Hay cambios también el día de ayer, como es de conocimiento público y usted le conoce. Terminó su función el Consejo Municipal. Usted se presentó para la reelección, no triunfó en las elecciones, pero ha sido invitada por el gobierno del presidente Lenín Moreno a conformar esta subsecretaría anticorrupción que la preside otro cuencano, Iván Granda. Quisiéramos que nos cuente cómo le está yendo por allá antes de ingresar en este tema concreto de esta nueva Comisión Anticorrupción Internacional que se ha formado. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Sin duda es un gran reto trabajar para erradicar la corrupción. No es una tarea sencilla y bueno, más allá de los temas personales también, alejarse de la familia resulta complicado, pero este es un gran reto y decía, ¿cómo puedes primero alejarte y luego trabajar en algo que es muy complejo de resolver? Y yo decía, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que poner el contingente, hay que comprometerse. Y bueno, si la vida me ha dado esta oportunidad, y obviamente el gobierno nacional también, yo estoy comprometida en poder apoyar. No es una tarea sencilla, pero aquí estamos. Bien, en términos generales, ingeniero Ordóñez, y esto de hecho no tiene que ver con usted, pues usted recién comienza, pero sí con la entidad a la cual usted representa, la Secretaría Nacional Anticorrupción, si bien ha tenido protagonismo en algunos casos, hasta el momento se tiene la idea de que es una secretaría que no afronta lo medular. Es decir, la gente reclama que los peces gordos, como se dice, los grandes corruptos de la política ecuatoriana eventualmente caigan y respondan ante el país por sus actos. Y por otra parte hay expectativa también en que esa cifra que se baraje en varios miles de millones de dólares. Creo que los cálculos más conservadores hablan de perjuicios del orden de 35 mil millones de dólares en la década pasada por actos de corrupción, de que algo de ese dinero regrese, no 12 millones, que significa prácticamente nada ante las gigantescas cifras que se manejan. ¿Cómo sienten ustedes dentro de la comisión esta labor que tienen que cumplir y lo logrado hasta el momento? Gustavo, yo siento que el trabajo que estamos desarrollando tiene que necesariamente socializarse con la gente. Que se lo sé en función de tener resultados como si fuésemos Fiscalía, Corte Superior de Justicia o Contraloría. La Secretaría Anticorrupción fue formada por decreto presidencial en febrero, tiene aproximadamente 3 meses de funcionamiento y lo que ha hecho es apoyar los casos de investigación en proyectos y en obras que fueron ejecutadas y que probablemente serán ejecutadas también. Yo ahí voy a resaltar algo que ha dicho el presidente Moreno, que se espera que incluso la comisión de expertos que sea conformada, ya vamos a entrar quizás a detalle allá, pueda ayudar en la investigación de casos de corrupción de antes, de ahora y los que pudieran venir. Porque la comisión de expertos también tiene como competencia generar política pública para incluso hacer reformas legislativas en el caso de la normativa vigente que ayuden a enfrentar la corrupción. Esta es una lucha en fase de prevención, en fase de investigación y en fase de sanción. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que, lo que sí ahora, Gustavo, y quizás usted estará de acuerdo conmigo, lo que sí es claro es que ahora hay independencia de poderes. Eso sí, por ejemplo, la fiscal Diana Salazar ha actuado incluso sobre casos de denuncia de investigación de periodistas que han estado permanentemente en estas actividades. Y nosotros creemos que está bien, las denuncias de donde vengan, y claro, siempre y cuando puedan generar un proceso de investigación, son bienvenidas. La Secretaría también se esfuerza y estamos haciendo algún trabajo, que eso además me ha encargado Iván, en los temas de prevención,
articulando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, las iniciativas que podamos tener y que podamos implementarlas, incluso a nivel de establecimientos educativos, porque existe microcorrupción, incluso en los GATS, Gustavo. Yo he sido parte del proceso de fiscalización en el GAT municipal de Cuenca y usted además conoce mi trabajo, y ahí también hay casos en donde cuando hay contratación pública siempre hay la posibilidad de que existan este tipo de acciones corruptas. Por eso es necesario que cambiemos, incluso desde la ciudadanía, además pensando que la corrupción no es natural, cambiando ese pensamiento, porque la mayoría de personas en el Ecuador dicen, no importa si es que roba, pero que haga obra. Eso es lo que necesitamos cambiar. Es un gran reto, sin duda, pero creemos que el esfuerzo que se puede hacer. Tenemos una breve interrupción. Sí, le estábamos escuchando. Continúe, por favor, ingeniero Ordóñez. Son problemas del flujo de Internet. Sí, pensé que habíamos perdido la conexión. Entonces, Gustavo, yo creo que este primer paso que ha dado el gobierno nacional y que además fue un pronunciamiento que se hizo hace algunos meses atrás sobre la conformación de la comisión de expertos. Usted decía al inicio de la entrevista, sí, ya han habido algunas comisiones. Esta es una comisión distinta y yo puedo dar fe de ello, porque además he acompañado el proceso del comité de selección, que no lo hizo el gobierno nacional, se lo hizo incluso con el acompañamiento de Ramiro García, quien es presidente y que además ha sido crítico de este gobierno, que además es presidente de la Federación Nacional de Abogados y quien fue, que además propuso varios nombres para poder escoger entre un gran pool de expertos internacionales que han estado, Gustavo, como el caso de Vladimir Aras, siendo parte de la investigación y recuperación de activos del caso Lavallato. Stacy de la Torre es una fiscal estadounidense que fue propuesta por las Naciones Unidas. Ya ha estado también siendo parte del proceso de investigación de Odebrecht y del Chapo Guzmán. Es decir, es gente que tiene mucha experiencia y nosotros hemos puesto nuestra esperanza para poder emprender este trabajo anticorrupción en ellos. Claro, no es que ellos van a investigar los casos, el Estado es soberano y además tiene sus instituciones que individualmente e independientemente actúan. Lo importante es que se pueda apoyar esos procesos. Por ejemplo, la Fiscalía requiere urgentemente trámites más expeditos para llevar adelante las investigaciones. La Corte Nacional de Justicia también requiere evaluar sus jueces. Eso se ha podido hacer o se está planteando hacerlo más bien en los próximos meses de las conversaciones y acercamientos que hemos mantenido con los diferentes poderes del Estado, inclusive legislativo, porque requerimos reformar algunas leyes, necesitan la confluencia y el esfuerzo de todos. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, varios asambleístas que son parte de diferentes bancadas están comprometidos en sumarse a este trabajo de lucha contra la corrupción. Ingeniero Ordóñez, ¿por qué la necesidad de conformar una comisión internacional con ciudadanos extranjeros que, si bien por un lado pueden tener indudablemente una mayor independencia, menores nexos con sectores que puedan también ser parte de la corrupción en el país, también van a tener un conocimiento de causa mucho menor de lo que es este país? Gustavo, yo más bien de la conversación que he mantenido con los expertos entre el día de ayer y todo el día que ya estuvieron prácticamente reunidos trabajando, están este rato ya enterándose de cuáles son las situaciones actuales y coyunturales del país, pero además acompañados por la ONUD, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que además actuará como secretaría técnica de esta comisión, y eso garantiza la independencia. Además, claro, van a tener un equipo asesor que les va a apoyar, por ejemplo, en temas jurídico-legales del país, para encaminar, por ejemplo, el proceso de reforma legislativa que sea necesario. ¿Por qué una comisión de expertos internacionales? Porque eso garantiza precisamente la independencia y porque además eso permite que sus posiciones sean neutrales. Ellos decían claramente, nosotros no podemos poner en peligro nuestra trayectoria y todos los años de trabajo, como por ejemplo Carlos Hernández, que trabaja para Transparencia Internacional, es hondureño y ha estado inmiscuido también en algunos procesos de prevención de la corrupción. Entonces, todos los ejes sobre los que van a actuar
los expertos están enmarcados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Gustavo, es un esfuerzo que estamos haciendo. Como le decía también al inicio de la entrevista, alguien tiene que hacerlo. Es necesario que empecemos a comprometernos, no importa desde dónde. Si, por ejemplo, la Comisión Ciudadana Anticorrupción también puede plantear una iniciativa, nosotros estaremos encantados de poder acogerla. Ojo, que la Secretaría Anticorrupción lo que ha hecho es acompañar el proceso de selección que se ha hecho incluso con la sociedad civil, como manifestaba. Pero nosotros llegamos hasta aquí. La Presidencia de la República llega hasta aquí. La Comisión tendrá independencia de actuar. La Comisión tendrá independencia de proponer, de plantear o de requerir algo del Estado ecuatoriano. Y ese es nuestro compromiso. Yo incluso he pensado que deberíamos asentar en territorio las propuestas de la Comisión, incluso en los gobiernos autónomos, precisamente por la experiencia que en la municipalidad yo he podido adquirir. Pero el esfuerzo no corresponde inclusive únicamente a los políticos o los ciudadanos, sino también al sector empresarial. En la denuncia de Fernando Villavicencio y el caso Arroz Verde, vea usted que son grandes empresas constructoras, las que, nacionales, que están involucradas como coimadores, como corruptores en los procesos de contratación. Esas son las cosas que hay que erradicar. Por ejemplo, hemos planteado con la comisión de expertos, y ellos lo harán ya a nivel formal, que se pueda generar una lista blanca de empresas contratistas del Estado, y no solo del Estado central, sino también de los gobiernos locales. Pero, insisto, este es un compromiso que no quizás dará resultados a cortísimo plazo, pero esperamos que sí a un mediano ya nos permita instaurar prácticas honestas. Por ejemplo, ingeniero Ordóñez, si me permite, Petroecuador y Petroamazonas, con acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción, ha contratado ya la consultoría para implementar la norma ISO 37001, que es una ley contra soborno. Ingeniero Ordóñez, está muy bien todo lo que se haga para tratar de controlar los actos de corrupción a futuro, para de alguna manera empezar a curar este cáncer del país. Pero parte de lo preocupante es la lentitud con la que actúan todas estas entidades que tienen que ver con investigación, incluyendo en esto el sistema judicial ecuatoriano. Usted debe estar consciente de que justamente en estos días está ya terminando en forma absoluta y definitiva la posibilidad de analizar, de auditar e incluso de realizar análisis por parte de Contraloría en importantes proyectos como el proyecto Tranvía. Se lo gestó, se lo firmó en el año 2012. Después de 7 años, nada se puede hacer. Así es como están actuando estos organismos de investigación y que imparten justicia en el Ecuador. De la misma manera, los enormes proyectos hidroeléctricos que se construyeron en el país durante la década del expresidente Correa están ya llegando a estos periodos en los cuales los plazos van feneciendo, van prescribiendo las posibilidades incluso de análisis o de juzgar estos casos. ¿Qué hacer con respecto a esto? Porque esta comisión que se forma, por ejemplo, usted ha señalado, no va a investigar, va a tratar de catalizar algunos casos. Pero ¿quién investiga? ¿Quién remueve todas estas denuncias que son hechas lamentablemente por lo general desde el periodismo, pero que no encuentran recepción por parte de los organismos del Estado que deberían de alguna manera judicializarlos? El día de ayer la comisión de expertos mantuvo la primera reunión con la fiscal general Diana Salazar, y una de las apreciaciones que tenía Stacy de la Torre, por ejemplo, es que los procesos burocráticos que mantiene la Fiscalía es necesario revisarse. Esas serán parte de las recomendaciones. Como la que más yo conozco, cuáles han sido las deficiencias, o al menos he sido crítica de ellas, respecto a la respuesta que, por ejemplo, Contraloría pudiera tener respecto a casos puntuales, como por ejemplo el caso Tranvía. Es necesario también, además hay una propuesta de reformar la Contraloría y que sea un tribunal de cuentas en donde exista una reforma necesaria de procesos. De hecho, el día de hoy mantenemos una reunión, que es el lugar en el que estoy, en el Banco Mundial, con la iniciativa STAR, que es la que nos está ayudando para reforma legislativa, incluso sobre los procesos en Contraloría. Ahora que tengo la posibilidad de estar en la Secretaría de Corrupción, he visto que mantenemos expedientes sobre coactivas, sobre
sobre trámites administrativos que se están demorando lamentablemente en la corte, en las respectivas cortes y en los juzgados. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene trámites que lamentablemente no se llevan por los retrasos que tiene el propio proceso. Incluso no solo es un tema del Estado ecuatoriano, querido Gustavo, los casos de extradición a los que también les estamos dando seguimiento y ojalá tengamos noticias pronto, también tienen una tardanza por la propia justicia estadounidense, por ejemplo, en el caso de una extradición desde los Estados Unidos. Entonces hemos mantenido conversaciones también con los embajadores y con quienes están involucrados en el trámite y en el llevar adelante estos procesos ya de extradición. Pero es verdad que incluso el propio aparataje burocrático es el que retrasa los tiempos. Nosotros vamos a seguir trabajando con esta línea de poder aportar para al instaurado un proceso de denuncia efectiva, de que la investigación se encamine al ente al que le corresponde y de que ojalá tengamos resultados pronto. Y cierto es que tenemos todavía una gran deuda para poder contarle a la ciudadanía, que además es lo que espera, sobre las sanciones que son necesarias y que además deben ser ejemplarizadoras para aquellos quienes han desfalcado el país. Pero ese discurso ya no tiene cabida. Este momento necesitamos dar resultados y la conformación de la comisión es uno de esos resultados, Gustavo. Yo valoro que incluso desde la Presidencia de la República esto se haya encaminado de buena forma. Los tiempos son cortos y que además hay mucha demora. Honduras se demoró 2 años en conformar su comisión de transparencia y anticorrupción. Guatemala se demoró 4 años. Nosotros nos demoramos 2 meses. Y creo que ese ahí es un buen inicio. Ingeniera Ordóñez, el tiempo no nos da para más, pero yo quisiera invitarle a usted cordialmente, y ya que está usted en esta importante posición como en la subsecretaría anticorrupción de la Presidencia de la República, para que el día de mañana escuche un reportaje que haremos en este medio de comunicación. Tendremos una denuncia sobre actos administrativos que delatan una connivencia que se está dando ahora en estos días entre entidades del Estado con contratistas corruptos que pretenden perjudicar al país en cifras millonarias, más de 100 millones de dólares. Le invitamos para el día de mañana. Estas son las cosas que siguen sucediendo en el país y haremos una denuncia absolutamente documentada sobre este tema. Queremos agradecerle por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Estaré pendiente de la denuncia que ustedes hagan y además para traerla a la Secretaría Anticorrupción para ver cómo podemos canalizar. Bien, gracias a la ingeniera Dora Ordóñez, ex concejal del Cantón Cuenca, gracias. Hoy cumpliendo funciones en la Subsecretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República y de hecho, lo hemos anticipado a Dora Ordóñez, el día de mañana a las 7:15 les invitamos a nuestros oyentes a escuchar esta denuncia que se lo hará en el marco de una entrevista sobre un acto de corrupción que se está fraguando con la connivencia de importantes entidades del Estado y contratistas del Estado para perjudicar, o con la intención de perjudicar nuevamente al Ecuador, a los intereses, al erario público en varias decenas, más de un centenar de millones de dólares.